Bendito sea el nombre de nuestro Señor. En esta mañana queremos dar la segunda parte que comenzamos un domingo atrás sobre 1 Corintios capítulo 5. En la exposición anterior estuvimos hablando de los primeros 5 versículos de la carta del apóstol Pablo a los Corintios en este capítulo 5, que es sumamente importante para nuestras vidas porque se trata de la protección, de la purificación, de la preservación, de la santidad de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la santidad, cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, hay una estrecha línea entre convertirnos moralistas por excelencia o ser gente espiritual. La diferencia clara es que el moralista solo pone normas, solo pone pautas, solo pone reglamentos, solo pone mandamientos. Y en esta iglesia nos hace esto, y nos hace lo otro, y nos hace lo otro, y nos hace lo otro. ¿Y por qué? No, porque no se debe hacer, por esto, por aquello. Pero cuando nuestra motivación a las pautas de vida cristiana están en la gloria de Dios, pasamos a ser a una iglesia espiritual de un grupo de personas carnales, de un grupo de personas simplemente moralistas o religiosos. En el tema anterior estuvimos hablando sobre 2 temáticas en los primeros versos, sobre la fornicación de la iglesia, un pecado tan convulso que estaba siendo expuesto en la iglesia de los Corintios, como ese pecado era algo que ni los más perversos siquiera mencionaban, y como Pablo lo expone, demostrándonos así que el pecado, hermano, no es para esconderlo o pasarle la mano. El pecado es pecado, le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese. Claro que nosotros, viviendo en una nación donde todo es bueno, donde todo es maravilloso y donde lo único que comunica a los medios de difusión oficial son que estamos bien, que hay problemas, se van a resolver y todo es bueno y todo es bueno, a veces como que nosotros tomamos una de estas pautas del mundo. Mi amado hermano, como iglesia de Cristo, el pecado siempre será pecado, aunque a la mayoría no le agrade. El pecado siempre será pecado, aunque muchos no quieran pararse en la brecha y ser fiel a Dios, exponiendo sanamente las Escrituras. Así que después de ver el tema anterior, la fornicación de la iglesia, también estuvimos hablando de la disciplina de la iglesia. Y cuando hablamos de la disciplina de la iglesia, el propio apóstol Pablo nos refería cómo había un hombre que tenía necesidad de pasar por un tratamiento bíblico. Todos aquí que disciplinamos, lo mencionábamos y lo repito, todos nosotros como padres, cuando entendemos la disciplina, hermano, la disciplina es una muestra de amor. La disciplina no es intolerancia, como algunos dicen, qué intolerante eres. La disciplina, es decir, el establecer la disciplina bíblica, no es una muestra como este mundo lo ha propuesto de que, pero tú no eres amoroso. Una cosa es practicar el amor de Dios por medio de la disciplina y otra cosa es dejar la disciplina a un lado por ser supuestos amorosos. Una frase que mencionábamos en el tema anterior es que todos aquellos que rechazan la disciplina bíblica pretenden ser más buenos que Dios, y los que pretenden ser más buenos que Dios terminan siendo más malos que el mismísimo diablo. Hermano, por la sencilla razón de que ya la Biblia, en la palabra del Señor, nos establece cómo debemos nosotros actuar y cómo debemos nosotros relacionarnos con su palabra, como iglesia y con el mundo. Así que en esta mañana vamos a ver las últimas 2 partes de esta exposición, y uno es la purificación de la iglesia. Y cuando hablamos de la purificación de la iglesia, estaremos haciendo referencia en los versos del 6 al 8, y por último la excomunión de la iglesia en los versos del 9 al 13. Vamos a leer entonces una vez más versículo 6. Mire lo que dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire, hermano, cuando nosotros leemos este verso es sumamente interesante por la sencilla razón que el apóstol Pablo le está escribiendo a creyentes en Corinto, que su gran mayoría es gentil. Hay algunos judíos que se han convertido, que traen trascendencia, por supuesto, del judaísmo, de la ley de Moisés. Y ahora Pablo usa un calificativo y una pregunta retórica que todo el mundo sabe cuál es la respuesta. El calificativo le está diciendo: no es buena vuestra arrogancia.
¿Cuál era la arrogancia de esta iglesia? La arrogancia de la iglesia es que cuando hay pecado, hermano, cuando hay pecado nosotros no podemos sentirnos bien. ¿Cómo es posible? En una mente que quiere estar guiada por las Escrituras. ¿Cómo es posible en una mente que quiere estar guiada por las Escrituras que uno puede estar completamente sintiéndose bien cuando hay pecado? Déjeme decirle que a lo largo de los años yo he visto eso en muchos ojos. Gente que puede llorar en un momento cuando lo confrontas con la palabra y se regresa a su casa a seguir en su fornicación, a seguir en su pecado. Pero el domingo regresará a la iglesia, no como iglesia, sino como un pecador que no quiere arrepentirse. Regresará a la iglesia a escuchar la palabra, a adorar al Señor, o supuestamente adorar al Señor, a cantar, a ser supuestamente edificado, y regresará una vez más a pecar en su casa. Amado hermano, lo definíamos y quiero repetir esta idea. Nosotros como cristianos estamos luchando contra el pecado, y ese es uno de los calificativos que en la palabra del Señor y por medio del Espíritu Santo se me demuestra a mi alma que soy hijo de Dios, la relación que tengo con el pecado. Pero si tú simplemente estás practicando el pecado, estás viviendo el pecado, estás siendo parte del pecado y tú no sientes nada, y tú no sientes que ofendes el nombre de Dios, tú no sientes que ofendes la santidad de la iglesia, usted no es iglesia. Hermano, ya es mejor hablar las cosas así que pasar la mano para decir, no, aquí está la iglesia, la mejor iglesia de todo Pinar del Río. Ese perro endemoniado, se lo reprenda. En fin. El apóstol Pablo dice, no os hagáis caso a los perros endemoniados y atiendan la palabra. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo lo que está repitiendo es lo que dijo en el versículo 2. ¿Recuerdan? No es bueno este humo, este orgullo que ustedes tienen, que es insano. Pablo reprendiendo esa actitud. Una de las cosas que quiere es mostrar la humildad o la actitud que debe desarrollar un creyente cuando hay pecado. Porque ¿cuál es la definición de alguien que está pecando? Es alguien que está desobedeciendo la ley de Dios. Es alguien que está atentando contra la santidad. Y cuando eso se hace, cuando alguien cae en esa situación, hay una gran diferencia. Cuando es un impío el que está simplemente pecando, cuando es un creyente, cuando es un impío está simplemente condenando más su vida, pero ya está condenado. Pero cuando es un creyente el que cae en una actitud o en una práctica que está deshonrando el nombre de Dios, hay que darle un tratamiento como iglesia desde la palabra y por supuesto Dios mismo en el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad confrontará el corazón. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero justo cuando uno le falla al Señor, hermano, hay un remordimiento. Lo triste del caso es que el remordimiento nunca está antes de fallarle. Siempre viene después. Pero incluso cuando viene después, lo terrible no es tener remordimiento por haber fallado. Es simplemente, ay, me siento muy mal, no importa, lo volveré a hacer. Ahí es donde está el peligro. Por eso Pablo ha notado que hay una actitud, hay un fornicario en la iglesia. Y lo triste del caso es que la iglesia sigue mofándose. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de no sé quién. Y otros hasta osaban decir, no, yo soy de Cristo. Todos esos grupos eran tan pecadores como este fornicario. Que si verdaderamente alguno de estos grupos estuviera aferrado al Señor, hubiese dicho algo vamos a hacer con esta persona, pero no puede seguir así. Juan Calvino comenta cuando llega este texto, dice, ellos estaban tan orgullosos como si vivieran en alguna época de oro, cuando la realidad era que estaban rodeados de muchas cosas vergonzosas e indecorosas. Cuando nosotros vemos la actitud de esta iglesia, imagínense ese tipo de pecado en la iglesia. Un hombre acostándose con su madrastra. Y acostándose con su madrastra, venía el primer día del Señor, en lo que nosotros conocemos hoy como el domingo. Venía y levantaba sus manos y cantaba. Y Pablo dice, esta arrogancia que ustedes tienen, no es posible que esté pasando. Hermanos, ¿cuántas iglesias hoy? Y no solo en países del primer mundo, los Estados Unidos, Europa, no, en Cuba también tenemos eso.
pastores, expositores de la Biblia, yo no sé si llamarle expositores de la Biblia, gente que rebajaron la Biblia, gente que ya no predican de un infierno. Y tú dices, si yo no predico del infierno, si yo no predico del arrepentimiento, si yo no predico del evangelio que toma a un perverso caminando al infierno, lo trae, lo viene y lo pone en vida nueva, ¿qué estoy predicando yo? ¿Sabe lo que se está predicando hoy? Y algunos aquí pueden dar testimonio de eso porque muchos de aquí salieron de ese lugar. Me decía alguien ahorita, el ministerio de las recargas, levante su billetera y vamos a recargar ahora. Levante su teléfono y ponga ahora su mano arriba para que su economía empiece. Mira, a veces uno se ríe, pero eso es lo que da es dolor. Porque lo triste no es el impío que está promoviendo eso desde el púlpito. Lo triste es la cantidad de personas que, ay, amén, Señor, recarga la billetera. Si hay una forma de recargar la billetera, trabaja. Lo triste del caso es que todavía hay muchos más que prefieren esos evangelios. Y esto lo digo con dolor, hermano, porque en muchos de esos lugares todavía queda un remanente, gente que salva. Pero cada cual tiene la iglesia local que se merece y los impíos que se merecen. Porque no hay justificación para aquel que escucha que desde el púlpito, que desde la enseñanza de la iglesia. Mire, la iglesia tiene muchos factores que son de bendición en nuestras vidas, pero un factor que es un detonante, que debe ser un termómetro, es la exposición correcta de la palabra. Y escuche, y no solo la exposición, sino la aplicación. Porque si aquí yo predico que hay que vivir en santidad, pero después pasan unos músicos que están todos perdidos, están todos en pecado, lo que yo puse aquí se destruyó allí. Y esto no es que uno dice, no, queremos ser la iglesia más santa. No, si somos iglesia tenemos que ser los más santos de este mundo, por la sencilla razón que nos lavaron con sangre. Así que mis amados hermanos, cuando Pablo está diciendo, hermanos, esto no es bueno, esta arrogancia que ustedes ven algo y no actúan. Oye, como a la gente le gusta actuar, pero para mal. Cuando ven algo mal, le gusta hacer, en vez de apagar fuego, echar más leña. Y Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Voy a citar a un autor que toma una referencia de cómo se usaba la levadura en el primer siglo, aunque muchos acá entre nosotros que han trabajado en panaderías saben muchos de estos puntos. Dice este autor, Pablo habla de levadura que en su tiempo era masa sobrante de la última vez que se hizo pan. Se le añadía agua a un pedazo de esta masa y se mezclaba con harina para empezar el proceso de fermentación. Pero si la levadura se infectaba, dice este autor, con bacteria dañina, le haría mal a quienes comieran el pan. En tal caso se debía romper el ciclo quitando la levadura. Y lo interesante es como Pablo dice, no sabéis que un poco. Aquí tenemos hermanos que han trabajado en la dulcería, ¿verdad? Tenemos nuestro hermano Iván, tenemos a Lázaro que ha trabajado, y otros que han trabajado en esto, el proceso de fermentación. Y es increíble cómo tan poca levadura toma una masa. ¿Y qué es lo que hace la levadura? La hincha, ¿verdad? A ver, no piensen, por supuesto, no piensen en el pan cubano. Ese no tiene ni levadura, ni aceite, ni masa. Eso no es pan, ni es objeto dañino. No sabemos lo que es. No pensemos en eso. Abstráigase. Piensen en el pan de internet. Muy abstracto con esto. Pero lo que dice el autor es cómo en el primer siglo, y yo creo que eso, por supuesto, continúa repitiéndose, cómo en el primer siglo, cuando se tomaba un poco, hermano, era tan poco la levadura, y ahora cuando Pablo está usando esta metáfora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Él simplemente está diciendo, tengan esto en cuenta, iglesia de Corinto. Quizás alguien dice, no, pero si es un pecado que está con su madrastra, no es algo tan grave. El problema no es que era alguien que estaba pecando, es que era alguien que estaba pecando y nadie se le había acercado a decirle, estás mal, tienes que salir de esa condición. Ese era el pecado más grave, que la iglesia no estaba aplicando la disciplina. ¿Y de qué iglesia estamos hablando? La iglesia que posiblemente tenía todos los dones espirituales repartidos. La iglesia que tenía todos aquellos dones repartidos. Unos hablaban lenguas, otros profetizaban, otros tenían doctrina, tantos dones. Pero hermanos, nosotros no somos más espirituales por los dones que tenemos. ¿Sabe por qué?
Porque un creyente, cuando es salvo, en ese paquete de la salvación ya están puestos los dones que vienen de Dios. Lo que dice 1 Corintios 7:11, que Él reparte a cada uno como Él quiere, conforme a su voluntad. Es decir, que yo no soy más espiritual por mi uso de los dones. Pero sí mi espiritualidad se caracteriza por mi vida de piedad y de devoción al Señor. Porque con los dones solo hay que hacer una cosa: ponernos al servicio del Señor. Pero con la vida espiritual son decisiones que tenemos que tomar. Y fíjense cómo los hebreos tenían un trato especial con la levadura. ¿Por qué? Hay una fiesta que celebran los hebreos. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa fiesta? Donde 7 días antes de comenzar no puedes tener levadura en la casa. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Recuerden, el contexto de Éxodo es la Pascua, pero el pueblo ya va a salir de Egipto y esta es la primera Pascua que se va a celebrar, que será a partir de aquí puesta como una de las fiestas sagradas, que después se cumple evidentemente en Cristo. Pero Éxodo 12:15, cuando el Señor le está dando las instrucciones de la Pascua, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Por si tú pensabas que comer algo en la ley de Moisés podía llevarte a que te quitaran la vida, aquí hay uno de esos ejemplos. Cuando vendría la fiesta de la Pascua, los hebreos por 7 días tenían que sacar toda la levadura de la casa. No podía haber rastro de levadura. Y uno dice, bueno, pero espérate, y el resto del año sí, porque la levadura no era pecado, pero Dios quería darle una enseñanza durante esos días que no pusieran nada que alterara el orden común, el orden normal del alimento. Ahora, el problema no está en la levadura, hermano, es una metáfora. El problema es lo que esto está representando. Cuando Pablo está diciendo un poco de levadura leuda toda la masa, en otras palabras, nosotros tenemos una frase muy parecida, y es que en un saco, una naranja podrida pudre las otras. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos esto, lo que Pablo está diciendo, ay hermanos, el pecado de uno que no se quiere arrepentir y la indolencia de los demás que no lo quieren llevar al arrepentimiento, porque eso es lo que hacemos cuando un hermano nuestro falla. No podemos pisotearle o darle de lado. Cuando un hermano nuestro falla, lo que tenemos que hacer es animarlo, buscar su restauración. Y no se puede buscar restauración si no hay primera confrontación con el pecado. La diferencia es que cuando yo le fallo a Dios y me duele el alma, me duele el corazón y voy humillado a Él, es que ahí hay arrepentimiento. El problema está cuando alguien le falla a Dios y está como si nada. Y para añadir mayor problema a eso, los hermanos, la iglesia local, lo ven y nada. Si yo soy indolente con el pecado de mi hermano y la condición, es porque o estoy en la misma condición de él, o evidentemente no he entendido lo que es la santidad de la iglesia. Más que velarle la vida a mi hermano, es velar por la paz y por la santidad de mi hermano. Y déjeme aclarar rápidamente este término. Yo no puedo estar velando por mis hermanos quién es santo y quién no, si yo primero no estoy en mi alma buscando, Señor, quiero agradarte. Cuando ves a tu hermano cometer un error, es tu tarea como iglesia, es mi tarea como iglesia animarle. Pero hay una gran diferencia en animarle, en poder confrontarle y decir, oye, ¿qué pasa con esta situación? Oye, ¿qué está ocurriendo? A simplemente hablar con terceros y cuartos. La definición de hablar con terceros y cuartos, cuando el primero o el primario no está enterado, se llama chisme. En las iglesias esto abunda y es tan cotidiano que no debería ser. Especialmente los cristianos de esta ascendencia judía en Corinto sabían muy bien que durante esa semana de Pascua la levadura tendría que salir. Y la idea es, cuentan algunos historiadores, de cómo incluso hasta los niños hacían un juego en esta semana, y era que barrían todos los rincones, porque a veces las madres cuando estaban preparando alguno de estos alimentos podía caer alguna levadura o regarse. Dice, la idea era limpiarlo todo porque no puede haber levadura durante esta semana. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua es, vamos a limpiar todo esto. ¿Y recuerdan lo que iba a pasar? Vendría el cordero, se sacrificaría el cordero, se pintarían los dinteles, estamos hablando de la primera Pascua, Éxodo 12, y después, esa noche, vendría el ángel del Señor a matar a todos aquellos que no tenían la señal de sangre.
Amados hermanos, evidentemente Pablo está haciendo referencia a esa Pascua, a esa levadura que tenía que ser echada afuera, y que ahora un creyente, un hermano en la iglesia de Corinto, con su actitud pecaminosa, estaba haciendo que toda la iglesia no fuese el hazme reír del mundo, porque nosotros nunca vamos a caerle bien al mundo, sino que fuese el argumento real de la gente de decir, mira, cristiano acostándose con su madrastra, mira, una iglesia y nadie dice nada. Eso ni los más pecadores en Corinto lo hacen, y ellos lo están haciendo. Así que cuando vemos este texto, entonces encontramos el versículo 7 y 8, lo que dice Pablo, y da un mandato. ¿Cuál es el mandato? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo primero que está diciendo el apóstol es, limpien la vieja levadura. Ahora, hay una cosa con esto, y es que no es lo mismo cuando usted está cara a cara con una persona conversando un tema, a cuando usted está mandando una carta. ¿Le explico? Yo estoy conversando con usted un tema y quizás hay una duda que se te provoca en tu mente y la conversamos y lo estamos hablando en vivo. No es lo mismo cuando tú una carta. Cuando tú una carta, tú puedes ver algo y no tienes de tiempo a explicarlo. Por eso es que Pablo aquí va a ser muy diligente. Y estoy haciendo esta salvedad porque Pablo usa el contexto de la disciplina para hablar de un tema medular del Evangelio, que es Cristo, nuestra Pascua. Y qué increíble que hoy hay muchas iglesias que son más judíos que creyentes. Y déjame aclarar esto rápido porque puede sonar un poco... iglesias que ninguna de estas personas tienen ni sangre judía, ni descendencia judía, ni nada, y usted los ve con sus talí, usted los ve con sus cosas, usted los ve con sus menorá, usted los ve con todos sus ritos, todas sus cosas, celebrando las Pascuas, celebrando todas las fiestas, y tú dices, mi amigo, y Cristo. No, sí, todo esto es para Cristo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque Pablo ahora fíjense cómo está usando la imagen, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua... Y fíjense que Pablo no está dando un discurso teológico de la Pascua. El contexto es, hay un pecado o hay un pecador que no se quiere arrepentir y hay que darle tratamiento. Y Pablo dice, miren la levadura. Recuerda, ¿cuál es el ejemplo de levadura entre los corintios? Un pecador que no se quiere arrepentir y una iglesia que no le quiere animar a salir de esa situación. Y Pablo dice, eso tiene que salir. Y Pablo introduce en una frase sin explicación, nuestra Pascua. ¿Alguien recuerda lo que significa el término incluso Pascua? En inglés es Passover, pasar por encima. En hebreo, que es la palabra original, es Pesaj. Esa palabra hebrea, Pesaj, tiene el mismo significado y es pasar por encima. ¿Por qué? Porque esa noche, cuando el ángel vino interesantemente, todo nos hace entender que vino a todas las casas. Pero la de los hebreos no las tocó. ¿Por qué? Porque hay sangre de un cordero. Evidentemente esa sangre estaba apuntando a Cristo. No hay otra forma de entender que algo que Dios mismo estableció, porque el mandato vino de Él, que tomen un cordero por familia, que pinten los dinteles, para cuando venga el ángel pase por encima y queden con vida los primogénitos. ¿Te das cuenta que todo tenía que ver Dios mismo estableciendo las pautas y los parámetros? Ahora, en medio de esto, Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue, escuche, ya fue, un tiempo pasado, sacrificada por nosotros. Ya ha sido sacrificada. Por eso, hermano, cuando nosotros hablamos incluso de la fiesta de la Pascua, es hermosa, es maravillosa, pero, ojo, mucho cuidado con comenzar ahora. ¿Por qué no empezamos a hacer este rito? ¿Por qué no empezamos a celebrarlo? ¿Por qué no hacerlo? Si al final, mira que es bonito, que esto, lo otro. Por la sencilla razón que el mismo apóstol Pablo, escribiéndole posteriormente a una iglesia, le dice, todo esto es sombra. Ya la esencia está entre nosotros, que es Jesucristo. Todo esto apuntaba, te lo pongo de una forma. Es cuando alguien... usted se imagina que viene alguien en el avión y está alguien de visita. Estos ejemplos siempre le encantan a los cubanos. Y viene alguien y entonces usted le está viendo de arriba, piensa que usted puede entrar, pero no le ve por el sol y usted ve la sombra. Y uno lo ve y dice, mira, te veo tu sombra. Cuando esa persona se acerca a usted, ¿usted seguirá amando la sombra? ¿Usted seguirá esperando la sombra? No, ya tiene la esencia delante, ya tiene la persona delante. Todas estas fiestas, incluyendo en este caso la Pascua o las 7 fiestas que habla Levítico 23, todas ellas apuntan a Cristo.
Así que cuando nosotros, hermanos, hablamos de Cristo, lo que Pablo está usando en esta idea es: entiendan, quiten el pecado de entre ustedes, porque Cristo, nuestro Salvador, nuestro perdonador, ya se sacrificó. En otras palabras, muchos en la iglesia de Corinto no estaban entendiendo que Él se sacrificó para darnos vida eterna, y en esa vida eterna nos separa del pecado. Yo no sé qué pecado tú puedes estar batallando, qué tentación estás batallando, qué situación en tu vida, hermano, estos términos, vida piadosa, el pietismo, esto no es desarrollado por los puritanos hace 3 siglos atrás. Esto está en la Biblia. Y no es que hay gente que dice: no, es que estos quieren ser más santurrones que nadie. No, es que estos quieren ser más santos que el mismo Cristo. No, hermano, que la iglesia, ser cristiano y vivir en santidad, o están juntos, o si están separados, uno de los dos no es real. Cuando Pablo le dice que ellos son una masa sin levadura, ¿qué le está diciendo? Ustedes han sido llamados por Cristo, y no para vivir en el pecado, no para estar consumiendo el pecado, no para sentirse cómodos con el pecado, no para sentirse bien con el pecado. Yo te pongo un ejemplo sencillo. Cuando pasa un mes y tú no puedes congregarte por una situación de enfermedad, por algo que está ajeno a ti, ¿cómo se siente tu alma? Y no estamos diciendo que tú no oras en tu casa, que tú no lees la palabra en tu casa, que tú no hablas con tu hermano. ¿Cómo te sientes? Si en tu corazón no está anhelo estar con mis hermanos, para animarnos, para ser confrontados por su evangelio, por su palabra. Si eso no está, ay mi madre, ay mi Dios. Porque el creyente siempre amará la cabeza de la iglesia y al cuerpo de la iglesia, y al cuerpo de esa cabeza. Siempre amaremos a nuestro Señor y amaremos a nuestros hermanos, imperfectos pero siendo perfeccionados. Porque nuestra Pascua, escucha para que lo entiendas de esta manera, el día que tú fuiste salvo, es decir, el día que tú y yo experimentamos la salvación en Jesucristo, pues es probable que haya alguien aquí que todavía no ha experimentado nada. Pero el día que una persona experimenta la salvación en su alma y que ve ese confrontamiento con el pecado y comienza una vida nueva, hermanos, una de las cosas que se cumple es como aquella Pascua, que la ira de Dios venía sobre nosotros, y por medio del Hijo esa ira ha pasado a otro lado. La ira, la sentencia de infierno que estaba para mi vida, ahora por Cristo ha pasado a otro lado. No por mis méritos, sino por los méritos de nuestro Señor. No por mi fuerza, sino por la fuerza de nuestro Señor. No por lo que yo soy capaz. Hermano, en ti y en mí no hay un ápice de algo bueno que pueda nacer en nosotros hacia Dios. Todo lo bueno que hay en nosotros comenzó en Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo ese sentimiento que a veces tú sientes por una persona, de amarlo, de mostrarle amor, de animarlo, no es porque tú seas bueno. Yo sé que esto te va a caer mal, pero no importa, usted es un perverso y yo también. Pero espera. Pero fuimos perdonados por el Cordero. Y ahora no somos perversos activos o pecadores activos. Éramos perversos que, aunque ahora luchamos contra el pecado, ya no somos dominados por el pecado. Ya somos perdonados por el Cordero. Y no solo somos perdonados hoy, sino que en Él seguiremos siendo perdonados, preservados, animados. Mis amados hermanos, qué bueno saber que de ser un perverso camino al infierno, ahora soy alguien que lucha contra el pecado, camino al cielo. Pero Pablo rescata esta idea y le está diciendo: ustedes, teniendo que estar santificados en Cristo, tienen que tomar decisiones sabias y bíblicas. Dice: para que seáis nueva masa. Cristo ha sido sacrificado como nuestro Cordero Pascual. Hay un autor que dice: Cristo, como Cordero de Dios, cuando fue crucificado, se convirtió en el sacrificio definitivo y supremo en favor del pueblo de Dios. Hebreos 9:26 nos lo dice. Hermano, la palabra del Señor nos está diciendo, y esta es la diferencia
cuando alguien está peleando contra el pecado. Es esa sensación de que tú dices, no sé a cuánto les ha pasado, pero a veces en tu tiempo de oración tú dices, Señor, yo no puedo más. Señor, yo no puedo con esto. Señor, guárdame. ¿Cuántas veces tú en ese tiempo de oración o por la calle, en algún lugar, has dicho, ay Dios mío, guárdame porque mi mente es tan traicionera, mi corazón es tan malo? Bueno, déjame decirte que la definición teológica para eso es que tenemos una naturaleza depravada. Escuchen, te voy a dar una muy terrible buena noticia. Terrible buena noticia es que seguiremos con esa naturaleza depravada hasta que Él venga por nosotros y tengamos un cuerpo glorificado. Terrible buena noticia. Terrible porque hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando contra nuestra carne, contra nuestros deseos perversos. Por eso cuando usted escucha a esa gente, Dios quiere cumplir tus sueños. Dice que, ¿pero qué Dios es ese? Sí, el diablo. Señor, cumple mis sueños. Si esa oración llega al cielo, evidentemente el Espíritu dice, Señor, lo que Él está diciendo es, pon tu voluntad en la de Él, porque tú sabes que la de Él está mal. Sí, sabe que el Espíritu acomoda nuestras oraciones. Mis amados hermanos, cuidado con estos ritos supersticiosos. ¿Saben que cuando la pandemia, muchos cristianos comenzaron a poner textos bíblicos, pero no textos bíblicos afianzándose a ellos como la palabra nos dice? Las promesas son para sus hijos, para los creyentes. Sino que no, Señor, ahora que tu sangre nos cubra, ay, que la sangre de Cristo ahora mismo te limpie. Hermano, eso es un rito. Yo no voy a decir ni católico. Eso es un rito diabólico. Te explico. Teológicamente, el Señor se sacrificó una sola vez y para siempre. Teológicamente, el Señor nos limpia una sola vez y para siempre, pero hay que permanecer. Hay que seguir aferrado a Cristo. Hay que seguir peleando la vida cristiana. No es una vida de desliz. Bueno, sí, ya, yo soy salvo y venga. No. El verdadero salvo seguirá perseverando en Cristo. Caerá, pero volverá a ser levantado. Se desanimará, pero encontrará de nuevo fuerza. Pero ¡ojo! No tomes una vida de desvío, una vida de liviandad. Porque nuestra seguridad está en Cristo, no en nosotros. Y hay mucha gente que dice, no, que la sangre de Cristo ahora mismo me limpia. Hermano, ya la sangre de Cristo te limpió. Esto no es un rito católico. Esto no es un guanito, poner un guanito detrás de ¿cómo se llama? De la puerta. Cristiano, tenga cuidado que el 80% de nuestra tradición cubana es de brujería. De católica con brujería, la mezcla. Todo lo malo junto ahí. El guanito, el no sé qué, el azabachito. Recuerdo, no sé si fue con Ali o con Amy, una de ellas, la enfermera, pero tú no le vas a poner un azabache. Y son cosas, yo tengo algunas teclas que yo sé que en esa área le pido al Señor que me dé dominio propio. Algunos temas, los que me conocen más en lo privado saben cuáles son específicamente, que me tocan y un argumento, no, eso está mal por esto, no digan, y ese es uno de ellos. Todas esas cositas que a veces están dentro de los cristianos. Ay, no le va a poner un azabachito. No, que... Entonces digo, bueno, pero a ver, mira. Es que el azabache es algo tan pequeño comparado con la grandeza de mi Dios, que yo no puedo reducir mi Dios a una basura como esa. Mujer me puso los ojos así. Ay, no, está bien, disculpa. Mi amado hermano, nosotros no tenemos cositas que nos protegen, no tenemos amuletos que nos protegen. Como algunos cristianos dicen, no voy a poner la Biblia en la almohada para que tenga buenos sueños. Eso es como mismo decir, voy a poner entonces la chancleta cruzada para que no entren los malos sueños. Usted puede poner la Biblia en su almohada, pero si usted no es salvo por Cristo y está viviendo la Biblia no es un amuleto para protegerte. La Biblia es la palabra de Dios para guiarte, para guiarnos, para mostrarnos sus designios, sus verdades. Pero tenga cuidado, mi amado hermano, porque incluso hasta algunos han tomado a veces hasta los promesarios como un rito. ¡Ay, un promesario! ¡No cogí la promesa de hoy! ¡No cogí la promesa de hoy! Si no cogiste la promesa de hoy, ¿por qué no estás leyendo la Biblia? Es porque ni siquiera la tienes memorizada. Porque no necesitamos la promesa de hoy, ya tenemos la promesa. En Cristo hemos sido bendecidos supremamente. ¡Gloria a Dios! Porque además de eso, en sus bendiciones seguimos disfrutando de todas sus promesas. Pero no es que, ay, se me olvidó hoy leer la promesa, se me olvidó, ay, mi padre. Sí, lo único que faltara, ay, Señor, que no me pase nada. Algunos no lo vieron cuando estaban mirando. Tocan madera. Mi amado hermano,
ya Cristo fue un madero y no la tocó, sino que en Él derramó su vida para darme vida eterna, para darme protección. Ahora, en esa protección, en esa paz, en esa seguridad, debemos entender que Él se sacrificó por nosotros. Y nosotros los creyentes, hay una gran diferencia ser supersticioso a vivir en fe. Vivir en fe solo es posible por medio de Cristo. Supersticioso es cuando no tienes a Cristo y tratas de convertir todo en un amuleto. ¿No se ha dado cuenta usted con qué trabajo vive este mundo sin Dios? Que tiene que hacer guerrero, que tiene que si esto, que si hacer un pollo, que bueno, que si limpiarse con un huevo, tirarlo en 4 caminos, que si poner el azabache, que si no sé qué. Y es claro, porque un mundo sin Cristo crea muchos caminos que lo que hacen es adelantarte el tiempo para llegar al infierno. Todas esas supersticiones nos enseñan a nosotros algo, y es lo que Pablo está diciendo. Fíjense, y Pablo no desarrolla toda la teología de que Cristo es nuestra Pascua. Él simplemente lo menciona declarando de que tenemos que limpiarnos del pecado. Fíjense cómo dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Alguien diría, mira, Pablo está mandando a celebrar la Pascua. No, hermano, porque desde el inicio que pone el ejemplo, no está hablando literalmente de que hay que practicar esa fiesta, sino que está hablando lo que representa esa fiesta, es lo que representa ese Corinto en medio de la congregación que está contaminando a todos los demás con su pecado. Y en medio de eso, lo que Pablo está diciendo, celebremos la fiesta. Mi pregunta es, ¿qué fiesta? ¿La Pascua? En Cristo la cumplimos. ¿Qué fiesta? ¿Fiesta de los tabernáculos? En Cristo lo tenemos. La fiesta de las trompetas, un día sonará la trompeta y seremos llevados con Él y nos reuniremos con Él para siempre. Ahora, cuando dice Pablo, con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con dice, con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Mire, mi amado hermano, en otras palabras, lo que Pablo está haciendo es, necesitamos seguir aferrados a Cristo. ¿Qué tan grande puede ser tu pecado? ¿O qué tan grande puede ser tu batalla contra el pecado? La vida cristiana no se define por cuánto estamos peleando contra el pecado, sino por cuánto aferrados estamos a Cristo mientras estamos en esa pelea. Hermanos, qué bueno saber que cuando Pablo nos está diciendo celebremos la fiesta sin malicia y sin maldad, no nos está remitiendo, porque de hecho es Él mismo el que está diciendo que todo eso es una sombra. Es Él mismo el que nos está diciendo la forma en que tú y yo podemos cumplir con la verdad del Señor, podemos cumplir con los parámetros de Dios, una vez más será a través de Cristo. Y qué bueno saber que el Señor en mi vida está produciendo el querer como el hacer. Cuando siento que no puedo más, recuerda, si Dios prometió estar con nosotros, ¿acaso no lo va a hacer, iglesia? En algún área de nuestra vida que estemos peleando, que estemos luchando, ¿acaso Él no nos va a dar fuerza a atravesar esa área? Hermanos, amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen esa sensación. Yo me confieso pecador en ese aspecto. Yo cuando juego cualquier juego, yo quiero jugar siempre a ganar. Y a veces hasta me molesta un poco si las cosas salen mal. En el equipo de pelota, Lázaro, que fue el director de verdad, que nos poníamos bravos a veces. Y digo, bueno, espérate. Pero en Cristo no solo vivimos para ganar, sino que ya en Él hemos vencido. Para siempre, hermano. Que todavía estamos en un proceso en esta vida. Pero recuerda que el proceso en esta vida no es para darnos la salvación o quitarnos la salvación. El proceso en esta vida es para aquellos que estamos en Cristo, sigamos aferrados a Él. Y aquellos que no tienen al Señor de alguna forma puedan responder por la palabra, en arrepentimiento y en fe. Amado hermano, la declaración de Pablo al decir celebremos la fiesta en el Señor está diciendo vivamos en santidad para Él. Hay que quitar la levadura, hay que quitar la indolencia frente al pecado. ¿Por qué razón? Porque ese Cordero Pascual de Éxodo 12 estaba apuntando a todos sus gritos a aquel Calvario. Y aquel Jesús que murió, nuestro Jesús que murió en la cruz, murió para limpiarnos del pecado y nos sigue limpiando del pecado. No como un rito, sino como un acto de fe. Señor, aquí estoy. Señor, sé en mi vida. Yo no sé por qué, pero cada vez se está viendo menos eso en las congregaciones. Hermanos, esta congregación local
No podemos decir, qué bendecidos estamos, porque mira cuántas familias, más de 200 personas. No, eso no es bendición. Bendición es, qué bendecidos estamos. ¿Por qué? Porque somos salvos por el Señor, porque Él nos guarda, porque tenemos hombres piadosos que quieren exponer la palabra sabiamente. Tenemos hombres que en los hogares quieren ser los sacerdotes fieles de su casa, los protectores de su matrimonio. Mujeres que siguen doblando sus rodillas en oración por sus maridos, por sus hijos, por la congregación, por los hijos de los hermanos. Entonces, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de bendición, hermano, la bendición es hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. No las cosas de nosotros y decirle a Dios que haga las cosas con nosotros. Así que cuando hablamos de bendición, yo no sé cuántos aquí pueden decir, pastor, yo tengo esa gran bendición que es Cristo en mi vida, que me da fuerza para poder mirar mi familia, para poder mirar mis hijos y decir, Señor, gracias. Pero hermano, cuando hay pecado, hay que tomar decisiones. Así que hablemos entonces de la última sección, los versos del 9 al 13, la excomunión de la iglesia. Dice el versículo 9, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es tan clara esta exposición, es tan clara, que está diciendo, mira, no se junta con los fornicarios, pero déjenme hacer una salvedad. No estoy hablando de todos los fornicarios, porque entonces tienen que salirse del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en pecado. Entonces lo que está diciendo el apóstol dice, no absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los avaros. Es decir, ¿cuáles son los avaros? Tiene que ver con varo, pero no es los amantes del dinero, los codiciosos. Ay, hermano, cuánta gente en su codicia hace tanto daño. Dice los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Lo que Pablo está mencionando en la carta es evidentemente de la comunión eclesiástica. Y ojo con esto. ¿Por qué razón? Porque Pablo está diciendo, no les estoy diciendo que se separen de todos los fornicarios, pero hay un tipo de fornicario que hay que darle un tratamiento de santidad. Te lo voy a poner de una forma inversa. ¿Es posible que un creyente coma con un fornicario en su casa? ¿Qué cree usted de eso? ¿Sí o no? Yo puedo invitar a un impío a mi casa, o él me invita y comer con él, y yo sé que es un fornicario. Sí. Sí. Te hago otra pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Con quién comía? ¿Cómo le llamó un grupo? Sí, pero ¿cómo le llamaron a Jesús? El amigo de prostitutas, de pecadores, de publicanos, porque come con ellos. Entonces, miren lo que está Pablo mostrando, para que entienda cuál es el propósito de la excomunión. Que la excomunión, evidentemente en este pasaje, lo que está diciendo es, hay que darle un trato disciplinario a alguien que no quiso arrepentirse cuando lo llamaste a sola, que no quiso arrepentirse cuando lo llamaron con dos hermanos, que no quiso arrepentirse cuando lo llamaste frente a toda la iglesia. Esa excomunión, fíjense cómo es el tema, que yo puedo comer con un fornicario, con un ladrón, o con un avaro, o con un pecador, con cualquiera de mi familia, o una amistad. Puedo comer con él. Ojo, comer con él. No hacer todo lo que hace. No, yo voy a comer con él y voy a emborracharme con él. No es eso. Incluso en este mismo texto más adelante Pablo está diciendo, porque él sabe que los corintios, al comer con otros corintios que no son creyentes, hay algo que se va a celebrar siempre en esas comidas, y es al dios Baco o Dionisio, dependiendo del nombre, al dios del vino. Y venga borrachero. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado con esa frase. No, yo solo me tomo así, un poquito así. No, lo mío es una sola cervecita. Lo mío es solo un solo tequilita. Lo mío es un solo, mira, yo no sé. No me puede decir, no, porque el contexto, no. Yo tuve un contexto donde algunos cristianos en esos contextos tenían botellas, y yo por motivo de conciencia no pregunté. Porque yo dije, bueno, yo no sé si son de ellos o no la familia, no voy a preguntar. Pero tengan cuidado, hermano. Porque toda borrachera comienza por el primer trago. Y nosotros los creyentes, ¿a dónde llega Pablo mostrando la madurez de un creyente? Que no hablando de bebida,
hablando de una comida específica, dice, tenga cuidado por la conciencia de su hermano. ¿Cómo lo hace o cómo no lo hace? Porque puede ser que alguien dice, no, yo me tomo esta botella de ron para la gloria de Dios. Sí lo estás haciendo para la gloria, pero ese Dios es con minúsculas, porque no es el Dios verdadero. Amado hermano, cuando Pablo está hablando de la gente inmoral, de la gente codiciosa, de los ladrones, de los idólatras, está diciendo, con esa gente, no es que tú no te juntes con todos ellos. Claro, tú no puedes ser parte de ellos, pero con ese que dice ser creyente y ahora está practicando el pecado y no se quiere arrepentir, dice, a ese como iglesia, ustedes tienen que darle una separación. Ahora, recordemos algo en el contexto bíblico del primer siglo. ¿Qué hacían los creyentes todas las semanas? Además de partir el pan, además de ayudarse unos a otros, muchos creen, y hay evidencia temprana de eso, incluso en la Biblia encontramos rasgos de eso, de que los creyentes cada vez que se reunían traían alimentos todos. Traían alimentos y celebraban la cena del Señor. En muchos de estos casos, los ágapes, es decir, las comidas, las cenas que hacían semanalmente, recuerda, tenían muchos pobres entre ellos. ¿Por qué sabemos eso? Porque en esta misma carta, dentro de unos capítulos, vamos a ver, cuando el contexto de la cena dice, ¿qué pasa con ustedes que cuando llegan se atragantan con la comida y otros se quedan sin comer? Y otros se toman el vino y se emborrachan. ¿Y qué cena del Señor están celebrando si estos son tan en las borracheras como los impíos? Pero el apóstol está diciendo, y fíjense cómo lo aclara en el verso 11, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, escuche, no es que ahora alguien está así, vamos a votar a esta persona, no, este caso es de alguien que evidentemente ha atravesado un proceso donde ha demostrado una sola cosa, que no se quiere arrepentir. Que no se quiere arrepentir bajo ningún concepto. Dice Pablo, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Evidentemente esa cena está haciendo referencia a estar en la cena del Señor, y otros creen, yo mi humilde opinión también estoy de acuerdo con eso, que está haciendo referencia a vas a tener que privarlo de incluso compartir contigo. ¿Por qué? Porque incluso Pablo en este caso está diciendo, saquen a ese fornicario de entre ustedes. ¿Por qué? Porque es alguien que en el proceso no quiere arrepentirse. Lo poníamos, hermano, yo sé que esto es un tema difícil, pero es mejor seguir el modelo bíblico que el que yo creo en mi mente que fuera mejor. Porque incluso esta excomunión no pasa siempre, pero solo pasa, y en este caso con alguien que tú lo ves, que es evidente que está pecando, que está deshonrando el nombre de Cristo, que sigue congregándose, que viene y cuando habla dice, no me voy a arrepentir, hermano. Cuando alguien no quiere arrepentirse, eso es un detonante de que ha tomado un camino. ¿Y por qué digo que ha tomado un camino? Porque evidentemente puede ser un impío que nunca ha sido creyente, que necesita arrepentirse. Pero en este caso, como dijo el mismo apóstol, con este fornicario, dice, llévenlo a ese punto para que en el mundo su carne sea destruida, pero para que el día en el Señor su espíritu sea salvo. Aún así, es un grito de amor. En una comunidad de santos, de personas que están siendo santificadas, peleando contra el pecado, tú quieres practicarlo, vivirlo y disfrutarlo. ¿Cómo termina diciendo la palabra del Señor? Sepáralo. ¿Para qué? Para que en esa situación, estando privado de la iglesia, como Lázaro y yo conversábamos, y él le daba el consejo a un pastor que también conocemos, que llamamos, joven. Si todas las iglesias aplicaran los conceptos bíblicos de disciplina como deben ser, se acabara el salta, brinca de una iglesia para otra. ¿No me gustó? Pues fui. ¿Y tú de dónde vienes? No, calla, todo el mundo es malo. Ven. No importa, dale, alabanza, predicación y todas las cosas. El principio bíblico: no solo peca el que no practica la disciplina, sino el que pasa mano al pecado que no tiene disciplina. Ahora hagamos eso personal a nuestras vidas, hermano. Porque hay disciplinas que evidentemente ocurren en el área pública de la iglesia. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo sabe. Pero ¿y cuál es esa otra disciplina? Que es la que uno a veces establece uno mismo en la palabra del Señor. Y Señor, perdóname porque en esta área estoy fallando. Señor, ayúdame a salir de esto. Y nadie se enteró. Y nadie lo supo. Pero tú y Dios. Yo y Dios. Hermanos, ese es el mayor proceso de disciplina.
porque incluso cuando la iglesia toma un hermano que ha fallado y le dice, mira, y tiene un establecimiento de periódico con esa persona, de animarlo, ok, tú fallaste, tú has hecho esto, pero no importa, vamos a buscar del Señor, vamos a buscar de su palabra. En todo ese proceso, eso es un proceso de amor. El proceso de excomunión es alguien que ha rechazado todos los medios de hay que salir de esa condición. Y fíjense cómo el mismo apóstol está diciendo en el versículo siguiente, versículo 12, porque qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera, no juzguéis vosotros los que están dentro. Es interesante cómo Pablo usa la fraseología de los hebreos. Los maestros hebreos, los judíos, los rabinos usaban mucho el término los de afuera y los de adentro. Para referirse a los de afuera hablaban de todos los gentiles, de todos aquellos que no estaban viviendo la verdad del Señor. Y para referirse a los de adentro eran los de la promesa, los hebreos en este caso. Pablo usa eso mismo para decir los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera en este caso? Los impíos. Dice, pero los de adentro. ¿Quiénes son los de adentro en este caso? Los creyentes. Ahora, pero viviendo en un mundo que te dice, no, la iglesia tiene que ser inclusiva. Bueno, vamos a definir un poco, más que usar estos términos tan rebuscados, a definir lo que dice la Biblia. La iglesia tiene mensaje de amor, de perdón para quien, para todos. Pero en cierto aspecto somos exclusivos. ¿Por qué? Porque el que no se arrepiente, el que no vive en fe para la gloria del Señor, ese está fuera de la iglesia, ese no es iglesia. Puede estar en un templo, pero no es iglesia. Entonces, en este aspecto, lo que el apóstol está diciendo, en este caso es, ¿acaso la iglesia no va a juzgar lo que está dentro? Y ojo, porque el siguiente domingo vamos a hablar entonces de los conflictos que la gente tiene en la iglesia y los comparte con la gente en la calle. ¡Ay, ay, ay! No, y se pondrá mejor más adelante, con problemas de matrimonio, con problemas de idolatría, con comida sacrificada a los ídolos. Más mejoren todavía. Pero hermano, ¿cuál es el propósito de Pablo? Empezar a enumerar y a empezar a exponernos cada una de estas cosas. No es inclinarnos a una vida de religión. Es evidentemente más impulsarnos a una vida de santidad. Porque esto se le está escribiendo a una iglesia. Y fíjense entonces cómo el apóstol dice, hablando de la cultura de agasajar huéspedes, de tener gente en la casa, hablando de cuánta importancia tenía eso entre los seguidores de Jesús, el procedimiento de recibir en la casa a alguien, Pablo dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Mi pregunta sería, ¿cuál sería la respuesta en este preciso momento cuando la iglesia de Corinto está leyendo esto? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? La respuesta sería sí y no. La respuesta sería sí. Sí, sí estamos jugando, pero nos estamos jugando mal. Estamos acabando aquí. Aquel no la lengua, aquel no creyente. Aquel esto, aquel no esto. Aquel come comida, aquel no. Aquel toma aquello. En eso sí se estaban jugando, pero mal. Pero Pablo se está refiriendo al jugar como iglesia. ¿Jugar en qué sentido? Algo que está mal y que hay que corregir. En ese sentido, ellos no lo estaban haciendo. Así que el mismo apóstol nos enseña cuál es el deber de la iglesia. El deber de la iglesia, hermano, por muy contradictorio que pueda sonar, después de agotar todos los recursos, de tratar con una persona. Evidentemente, hermano, esto no es un día, Alejandro dice una cosa, oye, no, puta, ok, vamos a votar a Alejandro, ¿cuántos estamos de acuerdo? Levanta la mano, baja la mano, y Alejandrito dice, no, pero no es eso. Eso evidentemente es un proceso donde se agota todos los recursos de la iglesia tratando de rescatar a esta persona que ha fallado, y la persona no se quiere arrepentir. Es eso. Pero nosotros siempre pedimos a Dios de que en alguna parte del proceso la persona se humille una vez más. La iglesia debe proteger el nombre de Cristo en la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Según el contexto de disciplina, una, viviendo y buscando yo una vida piadosa, una vida en santidad. Dos, siendo parte del ánimo a los demás hermanos a una vida en santidad. Hermanos, cuando una iglesia no aplica la disciplina, se convierte en un club social. Cuando una iglesia no practica la disciplina, se convierte en un grupo de pecadores que no están buscando de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia aplica la disciplina? Te diré la otra parte. Muchos dirán, ¿y esto de dónde salió? Y he estado ahí porque mis pastores nunca me enseñaron eso. Porque ¿en qué seminario enseñan esto? ¿En qué lugar? ¿En qué iglesia? ¿En qué ciudad? En la Biblia. Corinto estaba antes que tú y antes que yo. Y el Dios que está llamando la atención por medio de Pablo a los Corintios es el que nos dice a nosotros, esto no se trata
Esto no se trata de que me guste o no me guste. Se trata de que la santidad en la iglesia hay que protegerla. ¿Cómo se protege? Protegiendo el cuerpo de Cristo. Aplicando, hermano. Le decía un hermano en estos días, una de las cosas por las que doy gracias al Señor por esta congregación es porque cada vez Dios sigue levantando hombres fieles, mujeres fieles, jóvenes fieles, que quieren servir al Señor imperfecto, pero que quieren cada vez más aferrarse o aferrarnos a la palabra del Señor. Y durante estos largos años hemos experimentado disciplinas. Miren, hermano, yo cuando tenía, no sé, creo que 14, 15 años, fui disciplinado duramente. Y yo como que medio rebeldón. Coge, esto es lo que tú llevas. ¿Y saben quiénes me disciplinaron? Mis primos, quienes me llevaron al evangelio desde 4 años. Mis tíos, yo le digo tío, primo, mi familia. Pero ellos no estaban disciplinando a su sobrino, ellos estaban disciplinando a un joven que estaba cometiendo errores y necesitaba ser llamado a buscar la santidad. Si ellos me hubiesen pasado la mano, serían ellos los que estuviesen pecando y no sabemos cómo hubiese terminado todo. Qué bueno saber que hay una iglesia que se preocupe por tu santidad, que se preocupe por tu bienestar, por tu vida y también porque sigas corriendo la carrera de la fe. Termino con esto. La palabra del Señor nos muestra, en cuanto a la disciplina de la iglesia, estuvimos hablando que la fornicación, el pecado, jamás debe ser algo que nos haga sentir bien. Cualquier pecado. En cuanto a la disciplina en la iglesia, en cuanto a aplicar la disciplina, quizás algunos intentan en ocasiones ser más buenos o bondadosos que el mismo Señor y su palabra. Nunca seamos víctimas de caer en eso. En cuanto a la purificación de la iglesia, es tarea de todo, hermano. Es tarea de todo. Desecha el chisme o la murmuración a un lado y dile, Señor, ayúdame a ser parte de proteger el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque lo protejas o no lo protejas, el Señor viene por una iglesia santa. Y en mis oraciones le he pedido, Señor, permite que nosotros seamos parte de ese remanente fiel, que va a estar fiel a tu palabra, aunque las cosas cada vez empeoren. Y en cuanto a la excomunión de la iglesia, aun cuando esto ha ocurrido y ocurre, el deseo es que ese pecador o esa persona que está naufragando en su vida venga arrepentido a los pies de Cristo. Al final, la disciplina bíblica nos enseña que entregar a alguien a Satanás no es cerrarle las puertas y decir usted ya no tiene cabida en este lugar, es privarlo de la iglesia, de la congregación local, de ser miembro de un cuerpo local con el propósito de que la persona, aún así, venga a los pies de Cristo humillado y arrepentido. Hermano, les invito a hacer una oración por la santidad de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos y también de la iglesia de Cristo en esta iglesia local. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque si no fuera por ti, ¿qué sería de nuestras vidas? Tú has usado, Señor, hombres, mujeres, para ayudarnos, Señor, en la corrección. A muchos de nosotros se han aplicado la disciplina. Y es cierto que a veces algunos de nosotros decimos, es que no parece justo, no, pero tu palabra ya lo aclaraba. Permite siempre, Señor, que como iglesia local podamos proteger tu nombre. Y que todos aquellos que pueden ver nuestros defectos en este tema, Señor, de vivir tu palabra, lo vean en la exposición y también en la práctica. Yo te doy gracias por darme el privilegio de ser parte de una iglesia donde se entiende que la disciplina no es castigo, es una corrección de amor para restauración. Señor, en tus manos estamos y te pedimos por esta iglesia local. Te rogamos por cada uno de tus hijos en este lugar, los que estamos batallando contra el pecado, los que ahora están naufragando y están cayendo en situaciones de práctica, Señor. Rogamos también que seas con ellos, que les arrebates de esa condición. Y por aquellos que están lejos hoy, por aquellos que un día estuvieron acá y hoy están lejos y no sabemos su condición, rogamos que seas con sus vidas ahí donde están. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y a ponerla en práctica. Aunque todos se pongan en contra, ayúdanos a ser bíblicos y no intolerantes y no complacientes con el pecado. En tus manos estamos
Te damos gracias y te decimos en el nombre de Jesús. Amén.